un cordial saludo. Una vez más les agradezco que me acompañen y poder estudiar juntos el mensaje de la palabra. Así es que si tienen sus Biblias, esta vez vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 52, versículos del 13 al 15. Voy a leer este pasaje de la Biblia de las Américas que dice así: Oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente, él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y los que no habían oído verán y entenderán. Oremos. Padre, una vez más te damos las gracias en este día por darnos la oportunidad y el privilegio de poder compartir el mensaje de tu palabra. Señor, te amamos, te honramos y te glorificamos y te pedimos, Señor, pues, que abras nuestra mente y nuestro corazón para poder entender, Señor, este mensaje que tú, Padre bendito, has tenido, Padre, para la humanidad. El de mandar un día a un Salvador, a tu siervo perfecto, Señor, que vino y caminó en este mundo para darnos salvación y vida eterna y restaurar esa relación, Señor, que estaba rota entre tú y el hombre pecador. Gracias, pues, por nuestro Señor Jesucristo. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes el tema que he titulado Jesucristo, el siervo perfecto de Dios que fue herido por nuestros pecados. Jesucristo, el siervo perfecto de Dios que fue herido por nuestros pecados. El libro de Isaías es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué razón? Por tantas referencias que se hacen sobre el Mesías, el Salvador del mundo, trayendo la buena noticia de que Él vendría a este mundo para restaurar esa relación que había sido rota en el jardín del Edén por causa del pecado de Adán y Eva. Ahora, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo se muestra de una manera en la cual, mis hermanos, amigo que me escucha, ninguna otra persona la puede manifestar. Ahora digo eso porque Jesucristo es conocido como el siervo de Dios y al mismo tiempo Él es Dios. Este es un misterio para muchos, pero en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Filipenses, ese misterio del Antiguo Testamento se revela en Jesucristo y lo vamos a ver más adelante. O sea, Cristo vino por parte de Dios como el siervo especial de Dios y quien únicamente podía restaurar, como dije anteriormente, esa relación que había sido rota entre Dios a causa del pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén. Y Cristo, a través de su obediencia, Cristo, a través de su perfección, pudo traer esa sanidad a todo aquel que reclama al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ahora, yo estaba hablando de Jesucristo como el siervo de Dios, que es un misterio, porque nosotros muchas veces pensamos en un Señor, en un grande, y no lo vemos, ¿verdad?, como un siervo, como un servidor. Dice el mismo Señor Jesucristo, dice, los grandes, los gobernantes, los grandes, ellos pues gobiernan, ellos mandan, ellos tienen autoridad. Y usualmente no los va usted a ver sirviendo. Mientras que el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, hizo su ministerio, fue todo lo contrario. Ahora, hoy, en nuestros días, la definición de un siervo es muy diferente a la que se entendía en los tiempos bíblicos. ¿Por qué? Mire, porque un siervo era una persona que entendía que su voluntad le pertenecía a alguien más. En este caso, el libro de Isaías nos presenta 4 tipos de siervos que vamos a estar analizando en unos momentos. O sea, primeramente tenemos a Israel como la nación. Tenemos al profeta Isaías, a los profetas que Dios mandó. Tenemos a Ciro de Persia, quien también Dios llamó como su ungido y que vino a traer, ¿verdad?, salvación a la nación de Israel para volvieran ellos nuevamente de la cautividad de Babilonia a Jerusalén. Y el último, ¿verdad?, es
el Señor Jesucristo, el ungido de Dios, el último, ¿verdad?, que vendría para hacer la voluntad perfecta de el Padre. Ahora, primeramente veamos una definición. ¿Qué es un siervo? Bueno, un siervo es una persona que sirve y pone su voluntad a la disposición de su Señor. La tarea o propósito más grande de un siervo es la de llevar a cabo la voluntad de su Señor, pase lo que pase. Ahora, en el Nuevo Testamento, la traducción para siervo es la palabra doulos, ¿verdad? Y la palabra doulos literalmente significa esclavo o parte de la servidumbre. Alguien que renuncia a todos sus derechos para servir a otro. Ahora, debido a que hoy la palabra tiene un vínculo en cierta manera negativa por la esclavitud que ha habido a través de muchos siglos, en nuestra cultura moderna no se entiende, pero a veces preferimos usar la palabra servidor. Sin embargo, un servidor no captura, no agarra todo el significado real de lo que es un siervo, un esclavo. De hecho, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo muchas veces se va a identificar con la palabra doulos. Él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, o siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Él se pone voluntariamente a la disposición del Señor Jesucristo. Hay una película, una novela que leí hace muchos años, mucho tiempo. Esta novela se llama El Conde de Montecristo. Y bueno, en la trama, usted puede ver la película, usted puede leer la novela. En la trama, él está preso y alguien le da las coordenadas donde pueden encontrar un gran tesoro. Bueno, pero cuando él escapa, va a encontrarse con un grupo de personas y obviamente ellos lo hablan con él y le dicen que lo van a matar. A menos, le dice: mira, si tú peleas con esta persona, él es muy diestro en las armas, en la espada. Si tú peleas con él y le ganas, entonces te damos tu libertad. El cual él acepta, no tiene otra opción. Bueno, él pelea y le gana a este individuo. Y el conde de Montecristo lo tiene en el piso con la espada aquí en la yugular. Pero el hombre que está en el piso le dice: por favor, no me mates. Si tú me das la vida, yo te prometo que yo seré como tu esclavo. Seré tu siervo y voy a protegerte aún de ti mismo. Y bueno, usted puede ver la trama, a lo cual él cumple. Y lo que vemos, pues, como decía yo, un siervo es una persona que va a entregar su voluntad. Y nosotros como creyentes, hermano, amigo, que especialmente si usted es creyente, tenemos que entender que venimos, dice la palabra de Dios, antes éramos siervos del mal, pero ahora hemos venido a ser siervos o esclavos de la justicia. Ahora nosotros servimos al Señor Jesucristo. Primeramente, pues, vamos a ver 4 tipos de siervos en el libro de Isaías. El libro de Isaías nos habla 4 tipos de siervos. Primeramente, como dije yo anteriormente, la nación de Israel. En Isaías 41, versículo 18, 41, 8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamaré y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Jehová, pues, quería guiar al pueblo, a la nación de Israel, para ser de testimonio a las naciones y traer restauración, pero por causa de su rebeldía, por causa de ellos ser idólatras, fueron desechados. Ahora tenemos también al mismo profeta Isaías, o a los profetas contemporáneos de él. Ahí en Isaías 49, 5 dice: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre, para ser su siervo, para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel. Fíjese que ahí él está hablando él mismo, o a los profetas, ¿verdad? Aquellos que vendrían a traer un mensaje de atención, para traer una restauración entre la nación de Israel y Dios. Pero
ellos obviamente eran consejeros de Dios, pero también recuerden, tenían sus limitaciones. Ellos tendrían que traer a la nación al arrepentimiento, pero tenían, como dije yo, su propia humanidad. Y cuando le digo eso, mire, por ejemplo, veamos a Jonás. Jonás fue un profeta de Dios y Dios le llama y le dice, ve a la nación de Nínive, dales el mensaje para que se arrepientan. Ahora, ¿qué es lo que hace Jonás? Jonás dice, no, él hace todo lo contrario. Si él tenía que ir al este, él se fue al oeste. Si tenía que ir al norte, él se fue al sur. Usted conoce la historia de Jonás. Y fíjese que, déjeme decirle que tristemente, un siervo puede volverse tan desobediente, rebelde y opuesto a la voluntad de su Señor que debe de ser exiliado, debe de ser desterrado. Pero por otro lado, un siervo también puede ser obediente y convertirse en un siervo fiel, un siervo obediente. El tercer siervo que también nos habla aquí el libro de Isaías es Ciro de Persia, llamado el siervo de Dios. En Isaías 41, versículos 1 y 2 leo. Así dice a su ungido, a Ciro, el cual yo tomé por mano derecha para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Ahora, el propósito por el cual Dios levantó a este hombre, y lo profetizaron Jeremías, Isaías, lo profetizaron varios profetas, porque esos 70 años de cautividad en Babilonia iban a terminar. Y Dios cumple su promesa, y aquí le está diciendo que Ciro va a ser, ¿verdad?, la persona que va a traer a libertad como siervo de Dios. Y por último tenemos también el siervo perfecto, quien es Jesucristo, apunta a Jesucristo. Es lo que nosotros vimos en Isaías 52:13. Dice, he aquí, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera. Y en últimos versículos de este capítulo y en lo que es el versículo 53, se retrata obviamente al siervo obediente como quien, como el que carga los pecados y el que tendrá su porción con los grandes. Este es el siervo perfecto de Dios, quien Jehová, ¿verdad?, se va a valer del siervo sufriente. ¿Para qué? Para traer a su pueblo rescatado al reino de justicia y de rectitud. Ahora, no solamente está hablando en el futuro de la nación de Israel o de los judíos, pero está hablando también de nosotros los gentiles. ¿Por qué? Porque Él va a traer la paz. Él vino, mis hermanos, Cristo vino hace aproximadamente 2000 años, ¿verdad?, de una manera diferente a la que muchos proclaman. Miren, muchos mal entendido la función primaria del Señor Jesucristo como siervo cuando Él vino a este mundo. ¿Por qué? Porque, como dije yo anteriormente, la tarea o propósito más grande de un siervo es la de llevar a cabo la voluntad de su Señor, pase lo que pase. Y el Señor Jesucristo vino a cumplir esa misión, la misión, ¿verdad?, que el Padre le encomendó, y Él la llevó hasta el fin. Ahora, muchos no la entendieron. Los judíos, ¿verdad?, crucificaron al Señor Jesucristo a través de los romanos, lo menospreciaron y lo castigaron, lo abofetearon. Pero fíjese que también Isaías profetizó y dijo que este niño que nacería sería llamado Emmanuel. Y la palabra Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, Dios entre los hombres. Pero cuando el Señor Jesucristo vino, Él fue despreciado por todos. Muy pocos lo aceptaron. Y eso, ahora en nuestros tiempos y a través de los siglos de la historia cristiana, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces es mal interpretado. Han nacido sectas, aquellos que se han desviado doctrinalmente de lo que la palabra de Dios nos dice. Una secta, mis hermanos, dice que Jesucristo y Satanás son hermanos y que cada uno, ¿verdad?, trajo su plan de redención para la humanidad.
y que como el plan de Satanás era inferior, Dios lo rechazó, él se volvió malo. Ahora la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice simplemente que Cristo es el creador del universo, que Cristo mantiene con el poder de su palabra el universo y que Satanás fue un ser creado. Cristo es eterno. Cristo, ¿verdad?, no fue creado. Porque eso es otra secta que también enseña. Otra secta dice que Jesucristo es un Dios pequeño, un Dios creado por Jehová, creado, ¿verdad?, por el Padre. ¿Para qué? Por eso le llama siervo y le llama a su hijo y él le llama padre. Dice para que haga su voluntad y que traiga salvación. Y ellos dicen por eso es el hijo de Dios. Pero mire, eso obviamente no nos dice la palabra de Dios eso. ¿Qué dice la Biblia? Y en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7, se nos habla de ese siervo sufriente y nos dice, haya pues en vosotros este sentir, actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, si usted observa, este es el plan eterno de Dios. Antes de la fundación del mundo, antes de que el hombre fuera formado, Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. Dios sabía que nosotros nos volveríamos, ¿verdad?, en contra de Dios. Y Él ya tenía un plan de salvación que el Señor Jesucristo había aceptado. Por eso, cuando leemos en los evangelios la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, no es una casualidad, es algo que ya estaba planeado. Esa era la manera en la cual el Señor Jesucristo, a través de su obediencia, podría darnos salvación y vida eterna. Esa es la naturaleza, mis hermanos, del siervo perfecto. Y eso es algo fundamental. Eso es algo fundamental en la doctrina. Jesucristo es el siervo perfecto de Dios y a la misma vez es Dios. Y eso es lo que nosotros leímos. Cristo Jesús, a pesar de que tuvo una humanidad, un cuerpo humano como el de usted y el mío, Él nunca dejó de ser Dios. Él se humilló voluntariamente. Él fue a la cruz del Calvario para ser crucificado, para dar su vida en rescate por nosotros, para que usted y yo pudiéramos obtener salvación y vida eterna. Todo aquel que acepte por fe ese llamado que Él nos hace. Él tomó, cuando dice ahí, forma de siervo para que usted y yo pudiésemos, ¿verdad?, ser bendecidos. Dice ese pasaje que Él obedeció hasta la muerte. Y cuando dice que Él murió hasta la muerte, ¿verdad?, es tan importante porque Él tomó su lugar y tomó mi lugar. Y eso corrige, fíjese, esas doctrinas erróneas, esas doctrinas falsas. Cristo, recuerde, no es creado. Cristo es Dios, Cristo es Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el Logos, el que trajo a la existencia a través de la palabra, del poder de su palabra, todo lo que nosotros podemos ver. Cristo Jesús tenía que tomar un cuerpo humano para que usted y yo pudiéramos tener salvación. Él es Dios, Dios encarnado, que decidió servir, que decidió dar su vida en rescate por muchos, como vamos a ver más adelante en Marcos 10:45. En segundo, vamos a ver algunos beneficios y lecciones que recibimos de Jesucristo al haber venido al mundo con la actitud de un siervo. ¿Por qué? Mire, porque al haber Él venido y haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario, esa obra que el Señor Jesucristo hizo de redención tiene un alcance universal.
En Isaías 52:13 dice que su obra alcanzará a muchas naciones. Aún los poderosos quedarán en silencio. Aquellos que no lo conocían llegarán a conocerlo y entender. O sea, la salvación que Cristo Jesús da es universal. Tiene un alcance, ¿verdad?, personal, y tiene un alcance tanto para el individuo como para todo aquel que vive en este mundo. Por eso nos dice, será exaltado y tomará el lugar que le corresponde como Señor. Fíjese que en Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Oiga, qué bendición. Dios lo exalta, Dios le da la posición que Él merece. ¿Por qué? Porque solamente una persona podía morir por nuestros pecados y tenía que ser alguien sin pecado. Ahora mucha gente se confunde y pregunta si Jesucristo era humano, entonces tuvo que haber pecado. Sí fue humano porque nació de la Virgen María, su madre. José fue su padre adoptivo. Él fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que él no tenía pecado. Él tenía una naturaleza, ¿verdad?, humana, pero él no tenía pecado. Por eso estaremos tan agradecidos eternamente con nuestro Señor por todo lo que Él ha hecho, hizo por nosotros. El versículo 14 nos dice, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío. Así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Aquí podemos ver cómo sería el sufrimiento de Cristo, la burla y la cruel tortura que padeció por nosotros en mano de los judíos, en mano de los romanos. Ahora, en el capítulo 53, el que sigue del libro de Isaías, podemos ver con más detalle todo lo que el Señor Jesucristo padeció. El Señor Jesucristo, desde que Él entró, lo que llamamos el Domingo de Ramos, Él entró a la ciudad de Jerusalén, la gente lo recibió como el Señor, le cantaron Hosana, pero tristemente esa misma multitud que le recibió y que dijeron bendito el que viene en el nombre del Señor, unos días antes también gritaron crucificadle, crucificadle. Eso nos habla de la locura del corazón del ser humano, cómo el ser humano puede cambiar. Y muchos de nosotros hemos hecho eso. Eso lo vamos a estudiar más adelante en otro estudio. Y luego el versículo 15 dice, Él rociará o purificará a muchas naciones. En su presencia estarán los reyes escuchando con silencio, porque aquellos a quien nada se les había anunciado de Él por sus profetas lo verán, y los que no habían oído hablar de Él lo contemplarán. Fíjese que aquí nos habla, ¿verdad?, cómo el Señor Jesucristo ha venido, mis hermanos, a romper la historia. Ahora decimos antes de Cristo, después de Jesucristo. Estamos en el año 2026 después de Jesucristo. Pero usted recuerda cuando el Señor Jesucristo fue llevado por la turba, por los religiosos. ¿Qué pasó? Bueno, lo llevaron ante Pilato. Pilato estaba sorprendido. Pilato quiso liberarlo. Y Pilato mismo les dijo, yo lo veo a este hombre inocente, yo me voy a lavar las manos. Pilato mismo lo mandó con Herodes. Y el Señor Jesucristo, mis hermanos, quedó callado. Él no se defendió. Él sabía que tenía que ir a la cruz del Calvario. Él sabía que tenía que morir por nuestros pecados. Su sacrificio, pues, vino a ser de beneficio a todas las naciones, a todo el individuo, persona que cree en Él. Aquí vemos tres doctrinas que son bien importantes para que cada persona pueda entender. Tenemos la expiación, que Cristo quita el pecado; la sustitución, Cristo toma nuestro lugar; y la redención, que Cristo paga el precio y el rescate por nuestros pecados.
Y vamos a verlas un poquito con más detalle. O sea que cuando Cristo muere como sacrificio, nos restaura, su sangre, mis hermanos, hace muchas cosas. La palabra expiar. La palabra expiar es el acto por el cual se quita el pecado, la contaminación, mediante un sacrificio o pago establecido por Dios. Por eso en el Antiguo Testamento usted va a ver y va a observar que se ofrecían, ¿verdad?, corderos, se ofrecían becerros, aún hasta tórtolas, para que esa sangre expiara, cubriera, quitara el pecado. Pero esos animales eran simplemente una sombra de lo que había de venir. Cristo Jesús es una representación de lo que era, ¿verdad?, el Cordero Pascual cuando salieron de Egipto los judíos. Ellos celebraban la Pascua. Y Cristo Jesús es la Pascua, y cuando Él celebra la última Pascua con sus discípulos, antes de ser apresado, antes de ir, ¿verdad?, al jardín de Getsemaní, donde sería apresado, Él les recuerda y les da de tomar el pan, y les da el pan y el vino, y eso obviamente les está diciendo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, la señal del nuevo pacto. Cristo, mis hermanos, quita el pecado del mundo. Cristo es, ¿verdad?, nuestra sustitución. Cristo es nuestro sustituto. Y cuando digo sustituto, la palabra quiere decir en lugar de, en vez de, a favor de. Él viene y toma nuestro lugar. ¿Por qué? Porque nosotros merecíamos morir en esa cruz del Calvario por ser pecadores. Él nos declara libres de culpa. Y por último, redención, nos redime. Se refiere a qué? Al rescate, al pago que se hacía para obtener la libertad por algún mal. El precio de nuestra liberación, pues, la hace el Señor Jesucristo para darnos salvación y vida eterna. En conclusión, mire, este teólogo dice lo siguiente. Dice: la grandeza en el reino de Dios no se mide por posición, sino por sumisión y obediencia. Cristo es el siervo perfecto por haber llevado a cabo la voluntad de Dios en esta tierra, en este mundo, de una manera perfecta. Y usted lee el libro de Marcos 10:45, les dice a sus discípulos: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo Jesús vino, mis hermanos, y ministró a la gente, y lo sigue haciendo el día de hoy. Mencionamos los 4 tipos de siervos en el libro de Isaías. Israel como siervo llamado a ser luz, pero ¿qué? Fracasa por su desobediencia. Los profetas como Isaías, algunos fieles en su misión, pero limitados como hombres. Ciro, un instrumento de Dios para traer un propósito específico, liberación de la nación de Israel de Babilonia. Pero tenemos al siervo perfecto, Jesucristo, único que cumple perfectamente aquí en la voluntad de Dios. Mire, todos estos que mencionamos, todos los siervos fallan o son limitados, excepto ¿quién? Excepto Jesucristo, porque Él es perfecto. Cumplió plenamente con la voluntad de Dios. Y recuerden, Jesucristo, Él viene un día. Ahora, Él viene, ya no viene como siervo. Él viene ahora como Señor y Señor de señores. Todo aquel que recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene ahora que entender que también hace al Señor Jesucristo, ¿verdad?, si el Señor quien le va a servir. Él nos ha perdonado de la condenación y de la deuda eterna que teníamos, y nosotros debemos de vernos como siervos de Él, servirle con alegría, servirle con disposición. Él vino y nos puso la muestra. Él no vino, dice la palabra, como dice Marcos 10:45.
Él no vino para ser servido, sino para servir, dar su vida en rescate que por muchos. Y hoy nosotros, como creyentes, mis hermanos, somos llamados a reflejar ese mismo espíritu de humildad, de obediencia y entrega total. Este siervo que fue despreciado volverá, pero ya no viene como el siervo sufriente, sino como el Rey glorioso, donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, debemos de rendir nuestra voluntad a Dios. Debemos de vivir en obediencia. Debemos confiar plenamente en la obra de Cristo Jesús y debemos de esperar su regreso, ¿verdad? Con esperanza y con fidelidad. Con eso en mente oramos. Padre, una vez más te damos las gracias, la honra y la gloria. Te pedimos que nos ayudes, Padre, a recordar que nuestro Señor Jesucristo es el siervo perfecto, quien ahora regresa un día como Señor, que nosotros debemos de vernos como siervos suyos para hacer su voluntad. Gracias, Padre, por este privilegio que tenemos de poder conocerte y habernos hecho hijos tuyos. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima.